Montañas, glaciares y lagunas componen un paisaje único en esta zona de la Patagonia. Y también viento. Mucho viento. Hoy te invitamos al sur del continente americano para conocer la meca del senderismo, el Chaltén, que está a las puertas del campo de hielo más extenso del planeta por fuera de zonas polares. El Chaltén es una pequeña localidad ubicada en la provincia de Santa Cruz, en la Patagonia argentina. Es el pueblo más occidental del país, muy cerca de la frontera con Chile. Allí viven solo unas 1.500 personas. También es una localidad relativamente nueva, ya que se fundó en 1985, por lo que podemos considerar a El Chaltén como millennial. Año tras año, miles de visitantes llegan al lugar que es la posición de salida de numerosas expediciones. Desde allí se pueden recorrer distintos caminos en un entorno único. Llegar al monte Fitzroy es una de las mayores atracciones y una de las caminatas más populares. Conocido como Laguna de los Tres, este sendero lleva todo el día y requiere que caminemos unos 25 kilómetros entre la ida y la vuelta. Nos permitirá atravesar lugares como estos y llegar a ver los picos de varios cerros desde un mirador. Very frío. Ah, la lora, duele. El Fitzroy, ¡woohoo! La Laguna de las Tres. Esta caminata es la más conocida, pero hay decenas de trayectos posibles con distintos grados de dificultad. Por eso es que visitantes de diferentes partes del mundo arriban a El Chaltén para explorar estos lugares y ponerse en contacto con la naturaleza. Una de las ventajas es que una vez que estamos allí no tendremos que pagar nada más. Salvo alguna excepción, los caminos son gratuitos. Es que todo, incluso el pueblo, está dentro de un parque nacional llamado Los Glaciares. Es el más grande de Argentina y tiene una superficie de 7.200 kilómetros cuadrados, por lo que es apenas más pequeño que Puerto Rico o 5 veces superior a Islas Feroe. Para llegar al lugar en avión es necesario pasar por El Calafate, otro lugar con grandes atractivos turísticos. Allí está el aeropuerto más cercano a El Chaltén y se ubica a unos 200 kilómetros, por lo que ese trayecto hay que hacerlo por tierra. Pero no solo los amantes del trekking se dirigen a este lugar, sino también quienes se dedican al alpinismo. Es que en esta zona nos encontramos con lugares únicos, no tanto por su altura, sino por su dificultad. Por ejemplo, el Fitzroy, en la frontera con Chile, alcanza los 3.400 metros de altura, muy inferior a otras montañas de la cordillera de los Andes. Sin embargo, la dificultad de escalarlo es enorme, ya que tiene una inclinación muy pronunciada. Esto da lugar a increíbles hazañas que se siguen registrando hasta nuestros días. En febrero de 2021, el belga Jean Villanueva fue el primero en escalar estas 10 cimas. Summit of Fitzroy. Ow! Check this out. Check this out. Check out this view. Look at that. Right now, I am just below the summit of this one. No fue el primero en llevarlo a cabo, pero sí fue el primero en hacerlo en soledad y sin ayuda. Para lograr su cometido tardó 6 días, en los que escaló más de 4.000 metros. Pero si hablamos de opciones arriesgadas, otro tipo de expediciones a pie incluirán caminar por el hielo y acampar en lugares completamente remotos. Tal es el grado de dificultad que se recomienda tener conocimientos sobre cómo construir un iglú. La recompensa puede ser llegar a lugares de este tipo. Es que en esta zona nos encontramos a las puertas del campo de hielo Patagónico Sur. Se trata del tercer campo de hielo más extenso del mundo, solo superado por la Antártida y Groenlandia. Es compartido por ambos países, pero la mayor parte se encuentra en Chile.
De esta forma podremos realizar una excursión al glaciar Viedma. Tiene una longitud de 70 kilómetros, por lo que es el más largo de Sudamérica. En este caso, hay empresas turísticas que ofrecen el servicio, ya sea para visitarlo o incluso para caminar sobre el glaciar. Dentro del lugar hay zonas en las que no está definido qué país es. Chile y Argentina comparten la tercera frontera internacional más extensa del planeta, pero no podemos saber cuánto mide con total exactitud, ya que este lugar aún no está demarcado. Durante muchos años, ambos países han tenido distintos conflictos limítrofes. De hecho, la fundación de El Chaltén responde al objetivo de reafirmar la soberanía. Si bien, en algunas ocasiones, los problemas escalaron y la posibilidad de ir a la guerra fue concreta, como a fines de la década de 1970, por suerte esto no sucedió. Durante los 80 y 90 se resolvieron algunas cuestiones más por vía diplomática, que favorecieron a uno u otro país. La cuestión es que en 1998 ambos países firmaron un acuerdo de límites en el que existe una zona pendiente de demarcación. Está fijada la frontera hasta este punto y a partir de este otro, pero no en el medio. Por eso es que si entramos a Google Maps nos encontraremos con algo así. De regreso en el Chaltén, la temporada alta para el turismo es el verano, donde los días son más largos y las temperaturas un poco más elevadas. Sin embargo, como en muchos lugares de la Patagonia, las condiciones son muy cambiantes. Pleno sol, lluvias, fuertes vientos o hasta alguna caída de aguanieve. Todo pasa en este lugar en un mismo día de verano. En invierno el frío será más intenso, pero podremos tener algo más de estabilidad. Y tal vez un poco menos de viento, que es uno de los grandes protagonistas. No solo de este lugar, sino de buena parte de la Patagonia. En este mapa podremos ver dónde soplan los vientos más fuertes del mundo a una altura de 100 metros sobre la superficie. Está excluida la Antártida, que es el continente más ventoso con mucho margen. Los lugares que tienen el color más oscuro son los que registran los vientos más fuertes. Entre ellos podemos encontrarnos con viejos lugares que hemos conocido en el canal, como Svalbard, Isla Feroe, Isla de Man, Tierra del Norte, Diomedes, Groenlandia, Socotra, Malvinas, Ushuaia, Bouvet y Tristán de Acuña. Pero si nos acercamos a la Patagonia, podremos ver este enorme territorio repleto de colores oscuros, lo que es poco frecuente en lugares continentales. Esto puede ser una muy buena noticia por el potencial de generación de energía eólica. Por el momento, el desarrollo en la zona es muy incipiente y corre con desventaja en comparación a otros países. Pero se trata de un lugar privilegiado para instalar aerogeneradores que produzcan energía. Es una de las alternativas más limpias y amigables con el medio ambiente. ¿Te gustaría hacer alguna de las caminatas en el Chaltén? ¿Te animarías a alguna de las más arriesgadas? Te agradecemos por llegar hasta acá y si te gustó te pedimos que nos acompañes con like y te invitamos a que te suscribas al canal. También podrás convertirte en miembro de un mundo inmenso. Mediante un aporte mensual nos ayudarás a que sigamos generando contenidos como hasta ahora. También tendrás la posibilidad de acceder a materiales exclusivos.